Em, bueno, entonces, todo el mundo sabe calcular el promedio, pero si alguien ve esta fórmula, digamos, o sea, a ninguno de nosotros, o sea, salvo a Litud, se nos ocurre pensar que esto es el promedio. Que en realidad es, no sé, es la suma de todas las materias, por ejemplo, dividida la cantidad de materias, ¿no? O sea, la básica. Pero es la suma de todas las observaciones, dividida la cantidad de observaciones, en definitiva. Pero cuando lo vemos así, o sea, digamos, ya nos bloqueamos. O sea, no sé ustedes, pero o sea, ya como que de alguna manera, o sea, es una barrera, o sea, se convierte en una barrera, digamos, para poder aprender al aprendizaje, o sea, para poder aprender sobre estadística. Entonces, pero una de las cosas interesantes, o sea, del promedio, y parte de lo que, o sea, estaba escrito en lo que les transcribí, con tanto amor y nadie leyó, es que el promedio es una medida de tendencia central. O sea, que de alguna manera nosotros vamos a tener toda nuestra nube de puntos, o sea, de datos, o sea, por ejemplo, las edades, o sea, y, y, y el promedio, de alguna manera, o sea, es el punto que, o sea, este 32,3 años es el valor que está más cerca de todos los datos en general, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, o sea, si lo ponemos visualmente, acá tenemos, o sea, todas las iniciales del grupo y todas nuestras edades, ¿sí? Entonces, les decía que en estadística nosotros buscamos ver cuáles son las distancias. Entonces, vamos a empezar a ver que las, la, no sé, la distancia de m al promedio, que es la línea roja, es de tanto, o sea que mi distancia hacia hacia el promedio es de 8 años, o sea, acá tenemos a alguien que está justo, o sea, casi o sea, sobre el promedio, y así. Y si uno hace, o sea, uno de los jueguitos que hace Walter Sosa en el libro, o sea, es decir, bueno, o sea, si yo sumo, o sea, hago la suma de todas o sea, de todas las distancias, de todos los datos hacia el promedio, me voy a encontrar de que, digamos, esa distancia es mucho menor que si pongo o sea, esta línea en 40 o en 25. Digamos. O sea, va a haber gente que va a estar muchísimo más cerca, pero los que estamos más lejos van a estar más lejos. Y esa distancia va a ser, digamos, o sea, digamos, va a ser mayor en total. Entonces, lo que él decía es que, digamos, o sea, el promedio tiene esta particularidad, o sea, de que, digamos, es el punto, o sea, es el valor que está más cerca de todos los datos. Entonces, él, digamos, en esa parte del libro hace digamos, hace, digamos, como un juego, ¿no? Dice, bueno, yo o sea, doy clases en una maestría, digamos, y el promedio de edad es de 27 años. Entonces, si yo no tengo otro dato más que la edad, o sea, y me piden que, bueno, de alguna manera adivine o prediga, digamos, o sea, el valor de los alumnos del próximo año, digamos, digamos, la mejor apuesta que puedo hacer es que van a tener 27 años porque es el promedio de la edad de la gente que siempre vino al curso. Eh, entonces, dice, bueno, ¿qué pasa si viene un pelado? Digo, o sea, que habitualmente los pelados, o sea, o sea, tenemos un poco más de años. Entonces, bueno, hay que ver, bueno, cuál es, o sea, tenemos otro dato, ¿viste? Que es la cantidad de pelo en la cabeza de los estudiantes varones. Entonces, vamos a tener que tener como un promedio de edad para los pelados y otro para los que tienen pelo. Como para poder hacer, digamos, o sea, estas predicciones. ¿Sí? ¿Se entiende algo del delirio que estoy hablando? Sí, Sí, se sí, se entiende. entiende. Sí. Yo lo leí, sabes que no me acordaba, pero al final leí lo que escribiste, que era Sí. de los Rolling Stones. Los Rolling Stones de la ciencia social, de la ciencia de Lo datos. leí. Ahí me acordé cuando dijiste lo del pelado y explicaba de ir agregando variables, que cuanto más variables agregamos, mejor se puede predecir. Tal cual. O sea, es eso, digamos. O sea.
Entonces, bueno, esta es digamos, una de las propiedades del promedio, ¿no? Entonces, esto, o sea, el promedio siempre va a ser una referencia, digamos, digamos, en todos los algoritmos en general, o en la mayoría de los algoritmos. Pero bueno, es una de las cosas que siempre vamos a estar viendo, ¿no? Con sus pros y sus contras. O sea, uno de los pros es que es muy fácil de calcular. Una de las contras es que es muy sensible a los valores extremos y cosas por el estilo, ¿no? Martín Huize, o sea, en el video del meetup de People Analytics, el primer meetup que hicimos el año pasado en el ITBA, él, digamos, daba como ejemplo, bueno, o sea, ponía, no sé, bueno, tienen un valor de cuánto sale un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces la gente decía, bueno, no sé, $70.000. Entonces digo, bueno, yo estoy en un café, digamos, escuchando una conversación, viste, de dos personas, y uno le está diciendo a otro, bueno, que se compró un departamento en Capital, y bueno, en promedio, digamos, o sea, un departamento en Capital Federal, digamos, o sea, cuesta aproximadamente $70.000, por decir por decir una burrada. Ahora, yo me doy vuelta para ver, o sea, quiénes son las personas que están hablando, y la persona que dijo que se compró el departamento tiene las llaves de un Audi, o sea, tiene las llaves de un Audi, digamos, y un traje, o sea, carísimo puesto. Entonces digo, o sea, mi apuesta cuál es, o sea, ¿que gastó $70.000 en el departamento o gastó mucho más? O sea, obviamente, o sea, cuando ves a alguien que tiene un auto de lujo, que está vestido en ropa cara, y seguramente gastó más de $70.000. Entonces, bueno, dentro de esa misma lógica, digamos, Walter Sosa lo que dice, o sea, hace un ejemplo similar, digamos, con los gastos en vacaciones. Entonces, una persona que gana más seguramente va a gastar más en sus vacaciones. Y bueno, y de alguna manera eso es lo que hace la regresión lineal. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito en el tema. Pero o sea, un poco la idea es esta, o sea, mientras más información yo tengo, dispongo de otras herramientas como para hacer predicciones o apuestas más precisas, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, repasando otro tipo de cosas, o sea, de estadística, tanto no lo vamos a ver, pero bueno, así como, o sea, el promedio es una medida de tendencia central, la mediana y los cuartiles, o sea, que es algo con lo que siempre, o sea, que también son cosas que vamos a ver mucho, digamos, o sea, en, en ciencia de datos, o sea, son la mediana y los cuartiles, que son medidas de orden, ¿sí? En donde acá lo que hacemos es como dividir los datos, o sea, en 4, ¿sí? Por eso el término de cuartiles, o sea, que alguna diferencia, alguna referencia, digamos, a esto de que, bueno, vamos a tener a todo nuestro conjunto de datos dividido en 4. Entonces, todos los datos, o sea, los vamos a poner en la misma cantidad en cada una de estas 4 cajitas. Entonces, en la primera caja vamos a tener el primer cuartil, en la segunda caja vamos a tener el segundo cuartil, que es la mediana, o sea, la mediana es el valor que divide a nuestro conjunto de datos en dos. Lo parte al medio, o sea, ¿sí? Si tenemos una cantidad de datos impares, va a ser justo el valor que está en el medio, y si tenemos una cantidad de datos pares, la mediana va a ser el promedio de los dos que están en el medio, ¿sí? El tercer cuartil, o sea, ahí vamos a tener hasta el 75% de los datos, y bueno, el cuarto cuartil va a ser el 100% de los datos, ¿sí? Bueno, esta es esta explicación así bestia que les dije, o sea, de las 4 cajas, o sea, y donde, por ejemplo, no sé, nuestro jefe nos dice que tenemos que ordenar 100 carpetas alfabéticamente y ponerlas en 4 cajas, y que cada caja tiene que tener exactamente la misma cantidad. Entonces, en la primera caja vamos a poner un cuarto de las carpetas, en la segunda el segundo cuarto, en la tercera el tercer cuarto, y en la última vamos a poner las últimas carpetas, ¿sí? Que de alguna manera esta es la representación de esto. Y en R, digamos, o sea, por ejemplo, cuando vos, o sea, corres la función summary sobre una columna que tenga datos numéricos, vas a ver justamente estos datos, o sea,
el mínimo y el máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil, la mediana y el promedio. ¿Sí? O sea, eso, o sea, de alguna manera, o sea, es muy fácil de generar también todo esto. Después otra de las cosas, o sea, que o sea, siempre le vamos a estar prestando atención, digamos, en análisis de datos, es a la varianza y al desvío estándar, que son medidas de dispersión. O sea, lo que queremos ver con esto es qué tan desparramados están los datos, de alguna manera. Porque si bien, o sea, y esto, digamos, es una buena práctica como para empezar a incorporar cuando nosotros estamos haciendo un informe en base a promedios o en base, sí, un informe, un reporte o incluso, digamos, un tablero en base a promedios. Hay que fijarse siempre, o sea, siempre, o sea, por lo menos el desvío estándar, ¿sí? Que es como un poco más expresivo que la varianza, ¿sí? Porque la varianza, bueno, ahora no me acuerdo la cuenta, pero digamos, o sea, el desvío estándar es, te dice, bueno, qué tan alejado está una cosa de otra. Y de vuelta, ¿a qué se imaginan, digamos, o sea, este desparrame, o sea, o esta dispersión? ¿En referencia a qué está calculada? Les doy una pista, ya lo dije un par de veces, o sea, ese cálculo. ¿Qué tan alejado estaría del promedio? Tal cual, o sea, la referencia va a ser el promedio, o sea, qué tan alejado vamos a estar del promedio. Entonces, por ejemplo, de este dataset que lo tienen, o sea, que lo tienen para descargar del Drive, o sea, de la carpeta datasets, digamos, bueno, acá hice un poco de preprocesamiento, elegí 3 sectores y calculé el sueldo promedio para cada una de estas áreas y el desvío. Entonces, fíjense, o sea, digamos, en Haití, o sea, el promedio es de 46.000, ¿sí? Y el desvío estándar es de 12.000, ¿sí? Mientras que en ventas, o sea, el desvío estándar es prácticamente nulo. O sea, casi todos cobran lo mismo. ¿No? Entonces, digo, o sea, yo puedo tirar tranquilamente, digamos, que en ventas, o sea, el sueldo promedio es 55.000 y me quedo tranquilo, pero en sistemas, la verdad que, o sea, no me la jugaría tanto. O sea, no le pondría, digamos, o sea, todos los no pondría las manos en el fuego, digamos, ¿sí? Y esto, o sea, lo podemos ver, por ejemplo, en un gráfico de puntos, ¿sí? Que acá, de alguna manera, lo que quise reflejar con el color, digamos, es justamente esta superposición de datos, en donde en ventas, o sea, si bien tenemos pocos datos, están todos re juntitos. En producción tenemos una dispersión importante tal vez, pero hay una gran concentración de puntos, o sea, de datos, en torno de los 15.000 y 30.000 pesos, ponele, o dólares, o lo que sea. Y en sistemas, fíjense que prácticamente, salvo por el promedio, que era de 45, ¿no? ¿Sí? De 46, prácticamente, digamos, o sea, no hay muchos sueldos, no hay mucha superposición de puestos, ¿sí? Esta superposición, o sea, la podemos ver, o sea, gracias a que con el parámetro alfa le damos un poquito de transparencia a los puntos. Pero fíjense que en producción, o sea, tenemos, o sea, una gran concentración acá. Acá puede haber algo un poquito más de concentración. Y en sistemas, o sea, en IT, o sea, prácticamente hay una dispersión absoluta. Entonces, digamos, o sea, un poco el ejemplo de este para decir, bueno, el promedio, o sea, es fácil de entender, es fácil de calcular, pero no siempre hay que tener cuidado de que sea bien representativo. ¿Sí? Nada, el mismo gráfico con un boxplot, nada más. Pero de nuevo, o sea, yo en un boxplot, o sea, como les decía en otra clase, tengo en la primera línea tengo el primer cuartil. Esta línea gruesa es la mediana. Y esta tercera línea
es el tercer cuartil. O sea que acá tengo la mitad de los datos. ¿No, Alitud? Sí. Sí, sí, sí. Acá tengo la mitad de los datos. Entonces, pero fíjense en producción. Acá, digamos, o sea, tengo un cuarto de los datos, pero están todos muy concentrados y muy pegados uno del otro. Acá tengo más dispersión. Y esta es la dispersión que yo tengo acá, digamos. O sea, es como un poco para reflejar justamente esta dispersión y demás. Entonces, bueno, el promedio hay que seguir usándolo, pero, o sea, aparte de calcular el promedio, siempre fijémonos también cuál es el desvío estándar, como para ver si no hay que, digamos, agregar un poquito de información como para también reflejar mejor el contexto de lo que está pasando. ¿Sí? Después está el tema de las correlaciones, ¿sí? Que con las correlaciones siempre hay que tener cuidado de que vamos a estar hablando de relaciones y no de causas. ¿Sí? Digamos, esta es como una interpretación burda de, por ejemplo, bueno, de que una correlación, o sea, no implica causación, digamos. O sea, digamos, alguien imaginándose, bueno, ¿por qué los meteoritos siempre caen en cráteres, digamos? O sea, si uno empieza a hacer estas correlaciones absurdas. Es más, o sea, si buscan, por ejemplo, en internet, no sé si alguno conoce esto ya, es Spurious Correlations, de un tipo que se llama Tyler Virgin, creo. No me acuerdo bien, creo que este era el nombre del flaco. Siempre me suena mucho a Tyler Durden del Club de la Pelea, pero no, nada que ver. Bueno, el flaco, o sea, lo que hace es buscar correlaciones, o sea, que matemáticamente o estadísticamente están bien, pero que no tienen nada que ver, ¿viste? O sea, por ejemplo, o sea, uno de los gráficos más famosos que tiene es, o sea, es la correlación que hay entre las veces que aparece Nicolas Cage en una película por año y la cantidad de gente que se ahoga en piletas en Estados Unidos. ¿Sí? O el consumo de queso y la inversión en ciencia y cosas por el estilo. Que matemáticamente están bien, digamos, pero digamos, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, no sé, ayer no sé si lo compartí con ustedes, pero o sea, estaba leyendo en Twitter que en España descubrieron que entre el 70 y el 80% de la gente o sea, que, que contrajo o que se murió de coronavirus, o sea, son pelados. Digo, ok, o sea, ¿será eso o es que en realidad digamos, el coronavirus afecta más, o sea, a gente mayor bueno, y la gente mayor es más propensa, digamos, a ser pelada, digamos, a ser calva? Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con la correlación, pero de alguna manera o sea, lo que busca reflejar es justamente, o sea, cuál es la relación entre variables y qué tan fuerte es esa relación, ¿sí? Entonces, una correlación, o sea, siempre nos va a dar un valor entre -1 y +1, ¿sí? Eso de alguna manera nos va a determinar qué tan fuerte es esa relación, ¿sí? En donde -1 es una correlación perfecta negativa. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, una variable sube, la otra variable va a bajar, ¿sí? Como que van en sentidos opuestos. Si la correlación está, o sea, da 0 o cerca de 0, no hay correlación. Y si la correlación te da 1 o cerca de 1, es una correlación perfecta positiva. O sea, cuando una variable sube, o sea, aumenta su valor, la otra variable también va a aumentar su valor. ¿Sí? O cuando baja una, la otra también baja. ¿Sí? Entonces, creamos, o sea, para hacer un ejercicio sobre esto, o sea, creé dos data frames, o sea, con dos vectores, uno que es que le puse P y el otro que se llama A, ¿sí? Valores que se me ocurrieron a mí casi al azar. Y después otro pues, en donde, no sé, es cuánto sabemos de R y cuántas sesiones tuvimos, ¿no? Entonces esto visualmente se ve así, ¿no? En donde A puede ser, por ejemplo, no sé, el tamaño del auto, y P, bueno, lo que tratan de compensar la gente que tiene autos muy grandes. Pero no importa, o sea, el ejemplo, o sea, a lo que va acá, o sea, es que, a lo que voy acá es que, por ejemplo,
cuando más arriba me muevo en el eje, en uno de los ejes, en el otro de los ejes me voy a mover muy abajo. Entonces, cuando aumento, digamos, en el eje, cuando más me voy a la derecha, en el eje horizontal, más para abajo me voy en el eje vertical. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Lo Más, contrario pasa más de o menos. A ver, como que la primera, los números fueron al azar, entonces como que no habría una correlación si es algo completamente aleatorio, o cuáles serían las variables que estamos. Bueno, Como que sería más fácil ahí cuando hay ya algo nos más. empezamos a meter, por ejemplo, en temas de, bueno, o sea, qué tan independientes son las variables entre sí. ¿No? O sea, que eso, digamos, también es una condición, o sea, importante a veces para tener en cuenta. No lo vamos a ver hoy, pues, o sea, si no nos vamos de mambo y vamos a agregar como una complejidad que no nos va a servir. Pero, digamos, lo que acá yo quiero ver, bueno, es qué pasa con una variable y qué pasa con la otra. Digamos, si cuando subo una variable, la otra baja, o si a medida que subo, como sería en este gráfico de la derecha, digamos, que a medida que o sea, que el valor va aumentando en uno de los ejes, en el eje horizontal, en el eje vertical también va aumentando el valor, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá pasó, no sé, de 1 a 2, de 2 a 4, o sea, en ambos ejes. Cuando tenés una correlación negativa, o sea, por más que estos, o sea, son números inventados, yo cada vez que me muevo en el eje horizontal, por ejemplo, o sea, ¿cuándo va aumentando, digamos, un valor en el eje horizontal? Cuando me voy moviendo más a la derecha. Entonces, por ejemplo, este que es el valor máximo que tengo a la derecha, en el eje vertical es el más chico porque está, digamos, como más abajo de todos. ¿Sí? Sí, ahora la otra sería positiva, como que está cuánto saben, pero Claro. sería como relación positiva, perfecto. Entonces, en esta correlación negativa, digamos, yo voy subiendo, digamos, o sea, en el eje horizontal, o sea, me voy yendo más a la derecha, o sea, que el valor es cada vez más grande, pero en el eje vertical, o sea, el resultado va siendo cada vez más chico, pues me voy yendo más para abajo. ¿Sí? Fíjate, este valor debe ser 16, y en el eje vertical debe estar más o menos en 14, o en 12. Y este valor que debe ser 9, digamos, en el eje vertical, o sea, es más chico en X y es más grande en Y. ¿Sí? Y a medida que voy aumentando en X, voy bajando en Y. Y este es al revés, o sea, una correlación positiva, o sea, a medida que va aumentando una variable, va aumentando la otra. Eso significa una correlación, digamos, o sea, y la relación, cómo se relacionan dos variables y qué pasa o sea, cuando aumenta una, qué pasa con la otra. ¿Sí? La forma de calcularlo es una pavada, ¿sí? La función se llama core, o sea, yo elijo la variable, una variable numérica, la otra variable numérica, y R me tira, o sea, el resultado. Que en este caso de la correlación negativa, ¿sí? Me da el símbolo negativo, entonces yo ya sé que esta relación, o sea, es inversa, o sea, que cuando aumenta la una, la otra baja. Y bueno, o sea, obviamente que en este ejemplo ficticio, digamos, este es un gran resultado, pero como todo en la vida, y especialmente en ciencias sociales, todo es relativo, depende, o sea, digamos, la fuerza de una correlación va a depender mucho del dominio, o sea, no es lo mismo hablar de una correlación del 70% en recursos humanos, que sería espectacular, que en ingeniería mecánica, que por ahí digamos, eso puede ser catastrófico. ¿Sí? Pero, digamos, o sea, en el libro de Ciencia de Datos para Gente Sociable, ese al que pueden ver gratuitamente en internet, digamos, dan esta tablita que para los problemas de ciencias sociales y de recursos humanos en particular, digamos, como que sería bastante apropiada. ¿Sí? Una correlación entre 0 y 0,3, digamos, sería de nula a débil, o sea que no hay correlación.
entre 0,3 y 0,5 sería de débil a moderada, entre 0,5 a 0,7 sería de moderada a fuerte, y de 0,7 en adelante, digamos, sería de fuerte a total. Lo mismo aplica para los valores negativos, ¿no? ¿Sí querían decir algo? Sí, Sergio, esto, por ejemplo, en recursos humanos se usa mucho cuando vos decís qué impacto tiene, por ejemplo, un beneficio en los niveles de satisfacción. Por ejemplo. Que normalmente nosotros lo usamos, o sea, se usa, pero no así, no tan específico, digamos. Bueno. De alguna manera sí, no tan numérico. Nosotros, o sea, yo lo usé, por ejemplo, en una encuesta de clima para ver, por ejemplo, o sea, qué tan relacionadas estaban las dimensiones de la encuesta. O sea, nosotros hicimos aproximadamente 60 preguntas en este cliente, y o sea, que estaban agrupadas por dimensiones, o sea, por ejemplo, no sé, orientación a la calidad, capacitación y desarrollo, comunicación, liderazgo, etc. Entonces, para lo que lo usamos fue para ver, bueno, o sea, si había alguna relación entre las dimensiones, por ejemplo. Lo que vos mencionás es algo que explica Martín Juiz en el video del Meetup, en donde, por ejemplo, ellos en Cablevisión, o sea, usaron una regresión lineal simple, digamos, como para decidir, bueno, o sea, qué beneficios mantenían en Telecom cuando se fusionaron con Cablevisión. ¿No? Pues en una empresa, ellos tenían, digamos, o sea, por ejemplo, medido que los beneficios eran más valorados, o sea, los beneficios más valorados eran los que más usaban, digamos. Eso lo tenían medido en Cablevisión. Cuando se fusionaron con Telecom, tenían que, bueno, del paquete de beneficios que tenían en Telecom, tenían que decidir con cuáles se quedaban y con cuáles no. Entonces ellos, o sea, lo que hicieron fue, bueno, tengo, digamos, o sea, tengo este hallazgo en mi empresa, entonces lo traslado a la otra, en donde, y tomaron la decisión en base a eso, o sea, en Telecom, o sea, sacaron beneficios que se usaban poco y mantuvieron los beneficios que más se usaban. Pero bueno, ese es el caso de Telecom. Por ejemplo, en DataIQ, o sea, nosotros encontramos, o sea, como un contraejemplo, en donde, por ejemplo, tenemos algunos beneficios, o sea, como de capacitación. O sea, yo, por ejemplo, no sé, un curso que estoy haciendo en Flaxo, o sea, que no es un curso que me mandó a hacer la empresa, pero me reintegran una parte. Y ese es un beneficio que no todos los empleados lo están usando, pero es que es el más valorado de todos. Entonces, bueno, eso se mantiene igual. Pero bueno, Martín Juiz en el video del Meetup que les mandé explica justamente este caso. Buenísimo. Bien, y ahora entramos en regresiones lineales, ¿sí? Que de alguna manera es esto, o sea, es revisar el pasado, digamos, para ver, bueno, qué puede pasar en el futuro, ¿sí? Esto es en esencia lo que hacemos con los análisis predictivos. Vemos cuáles son las relaciones, o sea, en datos históricos, y después tratamos de hacer nuestra mejor apuesta, digamos, para predecir los valores en el futuro, y después, bueno, vemos si realmente funcionó o no funcionó. Y acá entra la regresión lineal, que es uno de los algoritmos, o sea, más elementales para predecir valores. Hay muchos tipos de regresiones que abordan distintos tipos de problemáticas. Nosotros hoy vamos a ver regresión lineal, y la semana que viene, por ejemplo, vamos a ver regresión logística, digamos, como para hacer un análisis predictivo de rotación. Pero una de las cosas que tiene que quedar bien en claro, o sea, cuando hablamos de regresiones lineales, o sea, es que el resultado de la predicción va a ser un número, un valor. Por ejemplo, con regresiones logísticas, nosotros lo que vamos a ver va a ser una probabilidad. Que también es un valor si quiere, pero digamos, o sea, es otra cosa, digamos. Acá, o sea, yo lo que quiero ver es, por ejemplo, no sé, el gasto promedio, digamos, en vacaciones en función de los ingresos de la familia. O, no sé, cuánto vale el departamento que se compró un flaco en función de qué tan rico es. O
como el caso de Telecom, bueno, o sea, qué beneficios mantenemos en función de la satisfacción que tiene la gente. O lo que vamos a ver nosotros ahora en este ejemplo, digamos, el sueldo de una persona en función de los años de experiencia, ¿sí? Pero de alguna manera, o sea, una de las cosas que tiene que quedar claro con esto es que lo que nosotros vamos a buscar acá, digamos, o sea, va a ser un valor, ¿sí? Y acá una obviedad, o sea, la regresión lineal se representa con una línea, ¿sí? Que va a atravesar todos los puntos, y que como cuenta Walter Sosa, tiene la característica de que es una línea que en su cálculo, digamos, es la línea que va a pasar más cerca posible de todos los datos, digamos. Esa es un poco la magia de la curva de regresión lineal. Esta es una de las cosas delirantes de estadística, o sea, por ejemplo, en estadística a esta recta de regresión le dicen curvas, pero bueno. Yo creo que se pueden entender porque tantos años estudiando matemática y estadística están un poco quemados, pero bueno, nada, chiste malo y nada más. Entonces, vamos a hacer un gráfico, digamos, con un eje vertical y un eje horizontal, ¿sí? Dos variables numéricas. En un año vamos a tener los años de experiencia, y en el otro, o sea, vamos a tener, en el eje vertical, vamos a tener al sueldo, ¿sí? Y la recta, o sea, la fórmula que representa la recta de la regresión lineal simple, en algún momento, o sea, va a cortar con el eje vertical, ¿sí? Cuando x es igual a 0. Entonces una recta va a tener dos características, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería el valor que representa A, es el valor, digamos, o sea, que cuando x es igual a 0, o sea, es en donde corta el eje Y, y B, o sea, en este caso, lo que nos va a dar es el ángulo de la recta, o sea, qué tan empinada o qué tan paralela al eje X va a ser esa recta, ¿sí? En rigor en rigor de la verdad, o sea, cuando hacemos, o sea, regresiones lineales, esto tendría como un triangulito arriba, o sea, como un sombrerito, que tiene que ver con la recta de la predicción, ¿sí? Y cosas por el estilo. Pero quédense con esto, o sea, una función básica de una recta tiene, o sea, un coeficiente de intercepción y una pendiente, que es el ángulo, ¿sí? Entonces, si el día de mañana, no sé, le están presentando a un ingeniero o a un matemático, están hablando de un ingeniero, digamos, o sea, recuerden que A va a representar el coeficiente de intercepción, o sea, es donde la recta, o sea, va a cortar al eje y Bx, o sea, va a representar a la pendiente, o sea, qué tan empinada o qué tan paralela va a estar esa recta. Y en donde el resultado de la predicción, que va a ser Y, o sea, va a depender de los resultados también de X. ¿Dos preguntas que quieran hacer hasta este momento? Sí, no, yo solo para decir que estoy muy contenta de ver que por fin lo que estudié cuando tenía 14 años, todas estas fórmulas sin sentidos, ahora las voy a poder usar en mi trabajo. Es verdad. Sí, porque siempre notación de ecuaciones de segundo grado, primer grado, y uno pasa haciendo estas tareas, pero medio que sin sentido, porque bueno, estoy haciendo esto, pero y como que ahora sabiendo que puedo usar esto para algo concreto para mi trabajo, la verdad que muy bueno. Yo sentí Es que algo nunca te parecido. dicen, siempre te Sí. enseñan la fórmula, pero nunca te dicen, a ver, una aplicación real, ¿viste? O sea, no sé si tal vez los profes míos, ¿no? Pero yo me recuerdo lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, tal cual, o sea, no sé, insisto con Walter Sosa, porque la verdad, o sea, es un crack, pero o sea, en Twitter, por ejemplo, una vez, el año pasado, dijo, bueno, o sea, tenemos que enseñar estadística como si los últimos 20 años hubiesen pasado, digo, o sea, y yo, por ejemplo, del secundario, o sea, siempre me acuerdo de una clase de trigonometría, porque el profesor que teníamos en el colegio era arquitecto, entonces nos dijo, bueno, o sea, calculen, o sea, la superficie de este techo que tengo que poner a las tejas. O sea, era un ejercicio de juguete, o sea, no era verdad. Pero ver, o sea, digamos, o sea, el teorema de Pitágoras,
imaginarte, por ejemplo, bueno, o sea, esta parte del techo tiene una forma cuadrada, esta parte del techo tiene una forma rectangular, esta parte del techo tiene una forma triangular, o sea, y empezar, digamos, a decir, mira, a este ángulo lo calculo de esta manera, a este otro, y en base a esto, bueno, calculo la distancia acá. Cuando lo ves en la práctica, o sea, todo tiene sentido, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de la facultad, o sea, en estadística, o sea, cuando veíamos test de hipótesis, o sea, lo veíamos con plantas, digo, o sea, digamos, al grupo de plantas A le aplico el tratamiento A y al grupo de plantas B le aplico otro tratamiento y quiero ver después, bueno, o sea, hago un test de hipótesis, o sea, para ver si tal cosa. Digo, ¿por qué no hago eso mismo con ejemplos de recursos humanos? O sea, digo, yo, por ejemplo, en un grupo de ventas hago una capacitación, en otro grupo de ventas no hago capacitación y después, o sea, quiero comparar los resultados, a ver si son diferentes. Para eso me sirve un test de hipótesis. Digo, ¿y por qué lo sigo viendo con plantas? Digo, o sea, entre que ya es un quilombo, o sea, como que ya no me ayudan a... O sea, desde la didáctica, o sea, no me ayudan, digamos, como a entenderlo. Entonces, también un poco de, digamos, para mí, o sea, hubiese sido muchísimo más fácil, o sea, conectarnos, o sea, agarrar el libro de Ciencia de Datos para Gente Sociable, que lo explica, o sea, que lo explica todo de una forma muy sencilla, pero los datos no son de recursos, y entonces dije, bueno, no, o sea, le busco la vuelta como para explicarlo, digamos, o sea, en otro lenguaje, y, o sea, y cambiando los datos, digo, o sea, pero bueno, vieron, o sea, para algo servía todo eso. Una de las cosas que yo siempre dije, o sea, del colegio, que digo, ¿esto para qué carajo lo estamos viendo? Es escribir los números en letras. Y cuando tenía que mandar los depósitos al banco, que vos tenés que aclarar, o sea, en números y en letras, dije, bueno, para esto sirvió tanta cosa, pero sí, estoy con ustedes en el sentimiento. Bien, pero hasta acá, bueno, entendemos, o sea, ¿no? O sea, porque de alguna manera con una regresión lineal, o sea, y por eso vuelvo a repasar la fórmula de la recta, porque con una regresión lineal nosotros vamos a obtener dos valores siempre, o sea, el intercepto, o sea, el coeficiente de intercepción, y la pendiente. En una regresión lineal simple, sí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, digamos, es tratar de predecir qué valor va a tener I a medida que nosotros vamos avanzando en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, esto en lenguaje NER es estimar la variable dependiente, ¿sí? Que va a ser I, en función de la variable explicatoria. ¿Sí? Esto pues si, viste, no sé, el día de mañana quieren hablar frente a un público, no sé, de ingenieros o de matemáticos y demás, y quieren quedar bien, digamos, o sea, lo que nosotros estamos explicando, o sea, se dice de esta manera. Y bueno, vamos a usar de vuelta, o sea, la encuesta de CISARBI. O sea, acá le dejo los datos para que puedan cargar, para que puedan cargar todos. No se olviden de cargar Google Sheets 4 acá y Tidyverse, que yo digamos, en este documento se la tenía cargado antes, por eso no aparecen ahora. Y, o sea, de todo esto, o sea, yo, o sea, me quiero quedar, por ejemplo, con el puesto, con el género, con el salario, los años de experiencia y la cantidad de empleados. ¿Sí? Que, bueno, con esto todavía no llegué a jugar demasiado, pero vamos a ver hasta dónde fui. Entonces después, bueno, me creo solamente un análisis para los QA, ¿sí? Y otro para los que trabajan de desarrolladores. Entonces vamos a ver una regresión lineal simple, digamos, o sea, solamente con esto. La forma de calcular, digamos, en R, una regresión lineal es con la función LM, ¿sí? De Linear Model, y primero voy a poner la variable dependiente, o sea, lo que yo quiero averiguar, ¿sí? En función de qué variable, que en este caso son los años de experiencias, y de dónde saco los datos. Simple. ¿No?
simple, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. se entiende. Sí, solo, perdón, que ahora me perdí un poco. ¿Qué A sería? Ya está definido. ¿Qué cosa? El qué A. Claro, QA es, o sea, QA en realidad es un, o sea, QA y tester, Ah, digamos, ok, ahí estaba. Perfecto. es un puesto, digamos, o sea, en la encuesta de Sysarmy, digamos, vos tenés ahí desarrolladores, líderes técnicos, project managers, analistas de BI o de data scientists, consultores, etc. Tenés un abanico de puestos interesantes como para jugar. Yo agarré solamente ahora a los QA, o sea, a los que trabajan en calidad, digamos, en tecnología, ¿no? Entonces yo quiero calcular, o sea, de la gente que labura en QA, digamos, o sea, cuál es la relación entre el sueldo bruto en función de los años de experiencia. ¿Sí? Entonces, con la función LM, calculo el sueldo bruto en base a la experiencia, y después, o sea, eso va a tirar dos datos. En realidad tiene como muchos más datos esto en el medio, pero los datos que me tiran son, por ejemplo, el intercept, que es el coeficiente de intercepción, y la experiencia. O sea, que este sería la pendiente. Entonces, el intercept, ¿qué va a hacer? ¿Alguien me lo pueda decir? O sea, estos 46.637 El pesos. sueldo bruto. ¿Es el sueldo bruto? ¿En qué momento? Cuando alguien no tiene experiencia. Claro, cuando alguien, o sea, no tiene experiencia. Cuando X es igual a 0, o sea, X en este caso, ¿qué es? Los años de experiencia. Entonces, cuando alguien no tiene experiencia en QA, o sea, va a estar ganando aproximadamente 46.000 pesos. Y acá es donde uno dice, ¿cómo me equivoqué de profesión? O sea, ¿cómo me equivoqué de carrera? Pero es eso, o sea, el intercept, o sea, nos dice que cuando X es igual a 0, o sea, cuando la experiencia, o sea, es igual a 0, o sea, la recta va a estar pasando por 46.000 pesos. ¿Y qué significará experiencia en este caso? O sea, esto que estamos, o sea, que la fórmula sería el X que multiplica la B. La cantidad de plata que sube cuando sube la experiencia. Correcto, ¿sí? Acá fíjense que, digamos, o sea, tenemos por un lado, o sea, esto es positivo, o sea que acá vamos a estar subiendo. Entonces, por cada año de experiencia, ¿cuánto va subiendo el sueldo? ¿Sí? En este caso. Entonces, en este caso en particular, por cada año de experiencia, el sueldo sube en promedio 5.200 pesos. Dos preguntas que quieran hacer en este momento. Tengo una en relación a la sintaxis de la fórmula. Bien. Porque si yo pongo, ¿qué tengo que poner primero? Por ejemplo, si yo pongo experiencia y pongo el señal y sueldo bruto, ¿me tira lo mismo? ¿Me tira otra cosa? Te va a tirar un resultado, pero lo que vos vas a estar, o sea, tratando de averiguar es cómo es, o sea, cómo se modifica el sueldo bruto, o sea, cuánto influye el sueldo bruto en los años de experiencia. Ok, Sería entonces sería lo- la segunda variable sería la que influye, digamos. Sí. O sea, lo que vos que querés averiguar primero es I, ¿sí? Que eso nosotros, o sea, lo vamos a llamar la variable dependiente. ¿Sí? En estadística se llama la variable dependiente. Es lo que vos querés saber, en realidad. Ok, entonces en la fórmula lo primero viene el I y después viene el X. Primero viene I y después viene X. Ok, Pensá, no sé, estás en un área de selección y estás mirando un perfil en LinkedIn. Digo, o sea, no sé cuánto gana esa persona. Digo, digamos, una aproximación es, bueno, me fijo cuántos años tiene de experiencia y digo, bueno, yo sé que la gente que tiene aproximadamente 10 años de experiencia, no sé, gana tanta plata. Entonces, digamos, es esa, digamos, o sea, lo que vos querés saber va primero. Y lo que vos tenés como dato, lo ponés después. O sea, es que vendría a ser, digamos, X, en este caso.
sea, gráficamente esto se ve de esta manera, o sea, digamos, yo tengo, digamos, en el eje X, cuando es 0, ¿sí? La recta me va a estar cortando aproximadamente por 46.000. Acá después, bueno, lo voy a corregir, pero esto sería un 1 seguido de 5 ceros. O sea, esto sería 100.000, 200.000 y 300.000. ¿Sí? O sea, cuando X es igual a 0, o sea, la recta está pasando, digamos, o sea, por 46.637. A medida que vas pasando, digamos, los años, o sea, esto va creciendo, ¿sí? Y va aumentando, digamos, o sea, en 5.223 por cada año de experiencia que yo voy aumentando, digamos, ¿sí? Esta barra gris que aparece acá es un error estándar, o sea, fíjense que cuando más concentración hay de puntos, o sea, el error estándar, o sea, es chiquito, y cuando hay más dispersión, es más grande los errores, ¿sí? Pero bueno, esto vendría a ser una regresión lineal simple. O sea, y uno dice, ¿tanto bardo para esto? Así que bueno. Sí, te hago un comentario que yo me acuerdo que yo fui a una charla que hablaba sobre data driven, de recursos humanos y todo, y creo que la diferencia con ahora los nuevos modelos de sistemas de recursos humanos es que, por ejemplo, si ves este gráfico y ves, bueno, qué raro esta persona, esta pelotita ahí perdida en el rincón, y ahí cliqueas y vas a ver quién es la persona. Sí. Como que ya tenés esta información que para mí con este gráfico estaría genial, como que después poder ver quién está alineado y quién está, que capaz una persona que tenga más probabilidad de renunciar o algo así, justamente porque no gana de acuerdo a los años de experiencia que tiene. Tal cual, tal cual. Pero incluso, o sea, mirando este gráfico, nosotros, digamos, hay determinadas cosas que podemos ver. Fíjense que abajo de la recta hay como mucha concentración de datos. ¿No? O sea, si ven abajo de la recta, o sea, hay como mucha concentración de datos, tenemos puntos mucho más oscuros. Pues, sin embargo, acá lo que puede estar pasando es que estos dos puntos de acá arriba nos están ensuciando mucho el modelo. ¿Sí? Y este punto, que también es un outlier, porque está muy alejado, o sea, del resto de los puntos, sin embargo pasa perfecto por la curva de regresión, entonces, bueno, no está influyendo tanto en el resultado final. ¿Me explico? ¿Lo ven? Dejarlos o los sacás como... Decisiones que tenés que tomar después, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, puede quedar tranquilamente. Porque también depende mucho del problema, digo, o sea, no sé, estamos haciendo, no lo tengo no lo tengo en esta presentación, pero digamos, siempre en los cursos yo muestro un gráfico en donde tengo el ausentismo, o sea, en un eje, después en otro eje tengo los años de antigüedad, y el tamaño de la burbuja, o sea, me lo da la cantidad de días que faltó. Entonces resulta que, no sé, acá arriba, por ejemplo, tengo casos, o sea, de gente que faltó muchísimos días, pero que está a punto de jubilarse, que en realidad, o sea, tiene que ver más con, digamos, una condición natural, ¿viste? O sea, o sea, que tiene que ver con la edad. Entonces, depende del problema, o sea, eso yo lo dejo y lo saco, digo. O sea, por ejemplo, para hacer el reporte de ausentismo mensual, lo incluía, pero para hacer un análisis del ausentismo, por ejemplo, lo sacaba, porque me entorpecía el ejercicio, digamos, o sea, me entorpecía el análisis. Digamos, era, digamos, una cosa atípica y que no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de la empresa. Otro ejemplo, digamos, de alguien que no estaba a punto de jubilarse y que lamentablemente falleció de un cáncer, de vuelta, digamos, para mi informe de ausentismo mensual lo tenía incluido, pero para mi análisis de ausentismo, o sea, lo sacaba porque era un caso totalmente atípico.
Entonces, esas son decisiones que hay que ir tomando, digamos. O sea, por ejemplo, en un modelo de regresión, o sea, donde yo quiero, no sé, una herramienta como para poder predecir los sueldos de las personas, por ejemplo, y ver, bueno, qué oferta salarial le tiro, y capaz que estos dos los tendría que sacar. ¿Por qué tendría que sacar a estos dos? Son casos un poco atípicos, o sea, diferentes de lo que parece ser el común. Son casos, o sea, atípicos que se diferencian mucho y que de alguna manera también me estén distorsionando el cálculo también. Sí, esas son, digamos, serían las razones. Entonces, digamos, estas son Ya las gana cosas. mucho. ¿Cómo? Capaz que es el hijo del jefe, que ya entró, no tiene mucha Capaz que es el hijo experiencia, del pero igual jefe. gana mucho. Sí. Acá, o sea, no me puse a jugar tanto, o sea, no tuve tanto tiempo para jugar, pero digamos, o sea, por eso quería incluir, por ejemplo, acá el tamaño de la empresa, digamos, o sea, la cantidad de empleados que tenían, para poder después hacer más complejo eso. Pero tenemos que entrenar o sea, tenemos que entrenarnos, o sea, no solamente como para entender los resultados de la estadística, que sería esto, ¿sí? El coeficiente de intercepción y la pendiente, sino también entrenar a la vista como para decir, a ver, bueno, o sea, yo tengo o sea, un gráfico de puntos. El alfa, o sea, recuerden siempre que, o sea, siempre que hagan un gráfico de puntos, o sea, póngale un alfa de algo, o sea, entre 0 y 1, o sea, 1 va a ser sólido, 0 va a ser totalmente transparente. Pero fíjense esto, o sea, esta recta es perfecto, o sea, en función de los datos que yo tengo, pasa más cerca de todos los puntos. Pero abajo de la recta tengo muchos más puntos que arriba. Entonces, bueno, acá hay algo raro, que son estos dos puntos, por ejemplo, o sea, estos dos datos. Entonces eso lo tendría que o sacar o tomar alguna decisión para ver qué hago con eso. Y de esa manera, bueno, uno va ajustando un modelo. ¿Sí? La regresión lineal, o sea, simple, o sea, con la práctica te va a ir pasando lo mismo que con los gráficos, ¿no? O sea, uno con los gráficos, o sea, cuando aprende a visualizar, a hacer visualizaciones y quiere hacer gráficos y ve cosas nuevas, dice, bueno, quiero implementar esto y mi jefe me dice, no, dame un gráfico de barras, dame un gráfico de tortas, y vos decís, la puta madre, yo quiero hacer, no sé, un gráfico de Sankey, quiero hacer un gráfico de waffle, quiero hacer, no sé, cosas raras y me piden siempre lo mismo, ¿no? Con los algoritmos no va a pasar lo mismo. O sea, por ejemplo, no sé, mi socio es fanático de, no sé, un algoritmo que se llama Support Vector Machine, que de alguna manera funciona muy parecido a esto, pero es como mucho más potente. Después, no sé, están los Random Forest, que también, o sea, quiero que lo veamos este mes. Digamos, hay miles y miles de algoritmos, o sea, que son como mucho más potentes, mucho más modernos, mucho más precisos también. Y sin embargo, bueno, o sea, la regresión lineal simple, bueno, persiste ahí y es, de alguna manera, no sé, el equivalente al gráfico de barras en los algoritmos, si se quiere. Pero también, digamos, o sea, así como es muy simple y como estamos trabajando, digamos, en base a distancias promedios, o sea, o al, o sea, no lo quiero poner complejo, pero estamos haciendo como diferencia de cuadrados, para poder estimar, o sea, por dónde pasa la recta y demás. Estamos en definitiva trabajando con promedio y el promedio es muy sensible. Entonces, digamos, hay que hacer como algunos análisis, por ejemplo, de los residuales. O sea, los residuales es, por ejemplo, es la distancia de este punto respecto de la recta. O sea, es la distancia de, o sea, de todos los puntos, o sea, hacia la recta. ¿Sí? O sea, el residual de esto es la distancia que hay entre acá y acá. La residual de este es la distancia que hay entre acá y acá. Y así de todos los puntos. Acá tenemos aproximadamente 260, entonces 261 datos, si no me equivoco. Con lo cual, o sea, hacerlo a mano es un
un poco complejo. ¿Sí? Y hay varias formas de analizar los residuales, o sea, pero por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver es que la distribución sea normal y sin outliers, y que un gráfico de residuales, o sea, no presente, o sea, ningún patrón. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Acá voy a usar una librería que se llama Broom, o sea, que lo que nos ayuda a Broom, o sea, es más que nada como el poner los resultados de un modelo, de una regresión más prolijo, como para poder entender, o sea, verlo un poco más ordenado. Broom tiene una función que se llama augment, o sea, ¿sí? O sea, voy a trabajar sobre mi modelo de QA, ¿sí? Que lo calculé haciendo esta regresión, o sea, este modelo lineal, o sea, del sueldo bruto de experiencia, lo guardé en un objeto que se llama QA, ¿sí? Entonces, me perdí. Con la función augment de QA, o sea, me tira como varios resultados, ¿sí? Y simplemente, o sea, yo quiero ver nada más, o sea, los primeros tres. Entonces, para eso uso la función head. ¿Se entendió? Entonces, lo que veo acá es lo siguiente. Es de la fila 1 de mi tabla, o sea, de mi tabla de QA, digamos, o sea, justo por suerte, digamos, o sea, el primero que tengo, digamos, cargado, o sea, no tiene experiencia. No hay problema. O sea, igual ahora voy a compartir el video, así que quedan tranquilas. Pero fíjense, que te vaya bonito en esa clase. Fíjense esto. Gracias. No, de nada. Que te vaya bien, pero un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Saludo para todos. Besos. Fíjense esto. Yo, digamos, con Augment voy a tener, o sea, a cada una de las observaciones, o sea, voy a tener las 260 filas, o sea, de cada una de las 260 personas que contestaron la encuesta, y voy a tener, o sea, por ejemplo, el sueldo bruto y la experiencia, que es lo que yo estoy comparando. La tabla lo que me está diciendo, o sea, mi predicción lo que me está diciendo es que una persona con 0 años de experiencia debería tener, o sea, un sueldo de 46.000 pesos, 637. Y el flaco tiene 40.000. Entonces, mi residual, ¿sí?, es de 6.637. Ese es mi residual, ¿sí? Entonces, con el siguiente. Tengo una persona que cobra 65.500 pesos y que tiene 12 años de experiencia. Mi valor de predicción para una persona, digamos, o sea, que tiene 12 años de experiencia es de 109.000 pesos. Entonces mi residual es de 43.800. Y así sucesivamente, digamos. O sea, este que cobra 33.000, o sea, supuestamente por mi modelo debería estar cobrando 52.000. Entonces, digamos, o sea, mi residual va a ser de menos 18.000. ¿Sí? Justo estos tres, o sea, ¿dónde van a estar? Por abajo de la recta. Por eso el símbolo negativo. ¿Sí? Bien. Esto no tengo ni idea qué es todavía. Que este es el momento que me dijiste cuando empecé el curso, que dijo, bueno, algunas cosas que se puede hacer con Excel, pero otras van a ver que va a ser mejor con R. Y realmente, si esto lo tengo que hacer en Excel, o ni sé si se puede hacer, pero si tuviera que calcular el promedio, después la diferencia, y que solamente con una línea ya me tire todo, es como... Ahora como que me empieza a cerrar, como que con cosas que llegaban, esto con R va a ser mucho mejor y mucho más rápido. Después que agarras, obvio, la mano, pero viendo así,
realmente cual. clarísimo. Tal cual, o sea, es más, o sea, yo, o sea, para todo lo que viene a partir o sea, de esta diapositiva en adelante, o sea, de este slide en adelante, encontré por lo menos 4 paquetes que me ayudaban para hacer este tipo de cosas. Y, o sea, y todo lo que empezamos a ver a partir de hoy, o sea, realmente marca una diferencia con Excel. Digamos, o sea, de hecho, no sé, ¿se acuerdan que al principio les comenté que en la empresa estamos participando en una hackathon, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que nosotros estamos viendo es, o sea, los tiempos de viaje y también hacia dónde viaja la gente. Pues las oficinas de nuestros clientes están como en el centro, digamos, en la zona más comercial, donde están la mayoría de las oficinas. Entonces necesitamos un dataset, o sea, para poder, o sea, reflejar justamente, o sea, la densidad de oficinas y de tránsito y demás. Entonces conseguí un dataset que pesaba como 1 giga, más o menos. Y lo traté de levantar en Excel. Y no funcionó. Tenía como 1 millón de registros y nada más, y se rompió. O sea, te buga todo. Sí, no funciona. O sea, lo cargó, o sea, después, no sé, de 15 minutos. Y después probé a hacerlo en R. Digo, bueno, listo, o sea, esto no funciona. Lo cargué en R y también, o sea, tardó en cargar, o sea, habrá tardado, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos, pero, o sea, pude hacer todo lo que necesitaba hacer como para... Pues el problema de ese archivo que tenía, digamos, o sea, datos de todo el país, y yo necesitaba solamente de capital de la ciudad de Buenos Aires. Pero nada, o sea, una vez que el archivo cargó, o sea, el filtro fue una pavada, de hacer la transformación de datos que necesitaba hacer, o sea, fue una pavada. Y después, o sea, me quedé con un archivo chiquitito, solamente, o sea, con las oficinas de la ciudad de Buenos Aires, y listo. Y lo pudimos incorporar dentro dentro del modelo que estábamos haciendo en Click. Así que sí, ahí, o sea, pero por ejemplo, con toda esta parte de estadística y demás, que también hay funciones específicas de Excel que lo hacen, ¿no? O sea, para calcular un desvío estándar, para calcular una normalización y todo lo demás. Pero, o sea, empieza a ponerse un poquito más lento. Una consulta, Sergio. Si Sí. los residuales son demasiado grandes, no hay algo, no quiero decir malo, pero incorrecto en la regresión que se calculó. Porque veo nomás, ahí, por ejemplo, menos 43.000, o sea, es mucho el residual. Entonces, Sí. quiero entender si no está mal entonces la regresión hecha. No necesariamente, o sea, de la observación, o sea, de observación por observación, pero sí es algo que hay que prestarle atención. Y sí tiene que ver, en realidad, o sea, con la distancia a la recta. 43.000 parece como mucho, pero pensá que igual estamos hablando, o sea, de sueldos que están, o sea, que la mayoría de los sueldos están alrededor de 100.000, o sea, por debajo de los 100.000 pesos, o sea. Entonces hay como, o sea, hay que tener mucho cuidado con el valor de la magnitud, ¿sí? Ahora, vamos a ver después, o sea, una forma de verlo de una manera relativa, si se quiere. ¿Sí? Pero sí, o sea, a los residuales hay que prestar atención. Entonces yo le decía, digamos, o sea, una de las cosas, o sea, una de las formas de verlo es que la distribución de los errores sea normal. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Sí, sí. Sí, la distribución. La distribución, o sea, sí. Bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces, el siguiente paso, o sea, que esto también lo explica muy bien, o sea, Antonio Vázquez Brus en el libro Ciencia de Datos para Agentes Sociales, o sea, revisen el capítulo 5, o sea, de ese libro, o sea, que lo encuentran en internet gratuitamente, y que también puede copiar el código en R para hacerlo, pero, o sea, también vayan probándolo de ahí. Lo que hace él, o sea, lo que hace Antonio es, con la función residuals del modelo de QA, lo guarda, digamos, en un vector, o sea, en otro objeto que se va a llamar QA residuos. Y con la función mutate, o sea, crea, digamos, una
digamos, o sea, crea una columna nueva que se va a llamar que se va a llamar residuos y que va a tener los valores de los residuales, ¿sí? De vuelta, yo solamente quiero ver los 3 primeros registros, entonces esta es mi tabla original, ¿sí? Donde yo tengo el puesto, el género, el sueldo bruto, los años de experiencia, la cantidad de empleados que trabajan en esa empresa y los residuales, ¿sí? Entonces, o sea, yo todo esto que estaba calculando acá, ¿dónde? Acá, se lo incorporo, digamos, a la tabla original. Entonces, esto lo que me permite hacer es, de alguna manera, o sea, me permite tener los datos ordenados como para poder graficarlos. Y esto, o sea, si se quiere, tiene una distribución bastante normal. ¿Sí? O sea, acá estaría, o sea, en el 0 está mi promedio, o sea, si yo tengo un histograma me va a tirar algo muy parecido, pero tengo estos picos acá que me están afectando. Entonces, en la práctica, yo esto lo debería sacar, digamos, o sea, estos valores extremos. Me parece que alguien está siendo cortado por una sierra eléctrica. ¿Están todos bien? Perdón, es que lo que pasa es que hay protestas violentas y pasan los helicópteros de la policía. Pero ya lo pongo en mute. Está bien. No pasa nada, no pasa nada. Me llamó un poco la atención el ruido, nada más. Lo importante es que vos estás bien. Así que bueno, pero lo que decía, digamos, este gráfico tiene una distribución bastante normal. Por ahí vamos o sea, en la práctica tendríamos que hacer algunos ajustes, o sea, como eliminar estos outliers y demás, pero da bastante bien. Pues en definitiva se parece a una campana de Gauss esto, ¿sí? También lo podríamos ver con un histograma esto. Y después, o sea, otra forma de hacerlo es para ver que no haya ningún patrón, digamos, en en el gráfico de residuales. Entonces, ¿qué hago de esta manera? O sea, yo calculo, o sea, pongo los años de experiencia, o sea, en el eje X, de vuelta, que es mi variable explicatoria, y en el eje Y, en vez de poner el sueldo, pongo los residuos, los residuales, ¿sí? Y le hago un gráfico de puntos. Entonces, una de las cosas que deberíamos ver, y que por ahí esto, o sea, puede tener algún tipo de error, es que, digamos, o sea, a medida que va aumentando X, o sea, también va aumentando digamos, como que se está haciendo un embudo de alguna manera, o no, o sea, puede ser por unos puntos, y demás. Pero dentro de todo, como que no hay un patrón tan claro. Así que de alguna manera esto nos está dando más o menos bien. El problema es, como o sea, bien me decía Catalina, es que bueno, esto, o sea, es difícil ver si esta distancia, o sea, sobre el 0, o sea, es mucha o poca. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo en este? O sea, ¿alguien me puede explicar, o sea, qué es lo que estoy viendo en este gráfico? A ver, si alguno se anima. El patrón, si hay o no. Sí, pero ¿qué representan estos puntos? O sea, los residuales, ¿qué representan? Los ¿Se que acuerdan que tienen yo les mayor dije? diferencia. Claro, yo acá lo que estoy graficando es la diferencia de cada uno de estos puntos Con la recta. con la recta, ¿sí? Entonces, estos dos puntos de acá arriba, o sea, que están acá, seguramente son estos dos puntos, ¿sí? Claro. Entonces yo lo que estoy viendo, o sea, acá el 0, o sea, va a ser de alguna manera mi referencia de la recta de regresión. Entonces lo que yo estoy viendo, digamos, con cada uno de estos puntos es justamente la diferencia de los datos originales respecto de la recta de regresión. No importa si no entienden. Practíquenlo, o sea, véanlo, vean otros videos, o sea, vean otros materiales y tarde o temprano esto va a decantar. ¿Sí? No, igual se entiende, ¿ah? Para mí es clarísimo como la relación de este gráfico, queda claro.
Está bien, está. A mí me llevó mucho tiempo entender este tipo de cosas. O sea, es más, creo que lo entendí el jueves. Pero bueno, lo que vemos con esto es justamente es todas esas distancias que teníamos, ¿sí? El problema con esto, o sea, como para ver si esto está realmente bien o realmente mal, digamos, o sea, es que estamos viendo los valores nominales. O sea, acá realmente estamos viendo, no sé qué, esta distancia es aproximadamente de 100.000 pesos sobre la recta de regresión. Y no sé si realmente eso es mucho o poco. Entonces, una forma de poner esto, de poder ver esto, y que es algo que también se usa muchísimo en ciencia de datos, es la estandarización de datos, ¿sí? Y o sea, la estandarización es, de alguna forma, o sea, es algo muy fácil de calcular. O sea, yo tomo a cada dato, se lo resto al promedio y lo divido por el desvío estándar, ¿sí? Esa es la forma de calcular esto, y o sea, es una pavada. A esto se llama estandarizar o normalizar los datos. Entonces, esto es lo que de alguna manera, o sea, nos permite comparar, digamos, o sea, una magnitud que está en años, o sea, que de alguna manera se lo puedo contar con los dedos, si se quiere, y relacionarla con una magnitud que está expresada en miles de pesos. Digamos, ¿cómo puede ser, o sea, que algo que se mueva tan poquito, digamos, o sea, de uno en uno, influya en otro, digamos, en 5.000? Digamos. Eso es porque de alguna manera, o sea, lo que está haciendo estadísticamente, internamente, digamos, o sea, un algoritmo es calcular, bueno, cómo se mueve, digamos, digamos, relativamente, digamos, una variable cuando se mueve relativamente otra variable, ¿sí? De vuelta, o sea, esto está calculado en base a los promedios de vuelta, o sea. Entonces lo que me va a decir, digamos, este resultado, digamos, este Z-score, que a veces también se suele llamar así, o sea, es estos 40.000 pesos, o sea, respecto de la curva, digamos, o sea, ¿a qué distancia relativa está? ¿No? En definitiva, es eso, la estandarización, digamos. Estos 65.500 respecto de la curva, digamos. ¿A qué distancia relativa está, digamos? O sea, en base al promedio y al desvío estándar, ¿no? Y esto de vuelta, o sea, por ahí es medio complejo de entender al principio, pero es muy fácil de hacer en R. Entonces acá voy a usar un paquete que se llama Cluster Sim o Cluster Sim, con una función que se llama Data Normalization, que tiene un espacio, o sea, ojo con eso. Entonces, de los residuales, o sea, de los residuos del modelo, digo, bueno, que el tipo de cálculo sea el N1, o sea, que es la normalización esta que les mostraba con esta fórmula, y que vaya por filas. También se puede poner por columnas esto, por ejemplo. Entonces, de vuelta, esos resultados, o sea, esos residuales normalizados, se los agrego a mi objeto original, a mi tabla original de QA. Entonces, mi tabla original ahora va a tener dos columnas nuevas. O sea, originalmente tenía el nombre del puesto, el género, el sueldo bruto, los años de experiencia, la cantidad de empleados. Tenía los residuos, ¿sí? Que ya se los había incorporado antes, y ahora tengo los residuos normalizados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Digamos, o sea, que esta diferencia de 6.637 pesos que tengo entre el valor real y el valor predicho, ¿sí? O sea, está en una distancia relativa de menos 0,15. ¿De qué? O sea, de la recta de regresión. ¿Estaría bien decir esto que es, o sea, tiene un desvío de 0,15 Alitu? Te diría que sí, pero la verdad es que o sea, he visto esto antes y estoy un poco recordándolo. Bueno, no estamos del todo seguros, pero bueno, de alguna manera, o sea, lo que nos está diciendo esto, o sea, que la distancia entre 40.000 y 46.637, que es nuestro valor predicho, o sea, es de 0,15. ¿Sí? En esto es de 1, o sea, de menos 1 y demás. ¿Sí?
Entonces, de vuelta, esto lo puedo volver a graficar, y una idea, o sea, y acá, o sea, podemos tener como una referencia más precisa de si el modelo está bien o está mal, digamos, o sea, y de qué outliers, o sea, me tendría que ocupar y de cuáles no. Como regla general, digamos, o sea, la mayoría de los puntos debería estar, digamos, entre +2 y -2, ¿sí? Acá, digamos, como para tener una referencia un poco más clara, digamos, tengo el 0, que este vendría a ser la representación de la recta de la regresión. De vuelta tengo los residuales, pero los tengo normalizados. Y tengo los años de experiencia en el eje X. O sea, a medida que voy aumentando la experiencia, cómo va, o sea, aumentando los residuales, cómo se van moviendo los residuales. Dentro de todo eso, o sea, no tengo tantos modelos, o sea, puntos fuera del modelo, así que por ahí habría que hacer pocos ajustes. Fíjense que estos dos datos, que antes no le habíamos dado pelota, están, digamos, como fuera de este límite. Digamos, o sea, como para decir, bueno, si quedan o no quedan, ¿no? Y bueno, y de vuelta, acá arriba tenemos un montón de datos, o sea, que están, digamos, ensuciando mucho el modelo. ¿Se entendió? No sé si se entendió, pero digamos... Sí, se entendió. ¿Tiene A mí por lo algún menos. sentido para ustedes? Sí, No sí. sé si se entiende. Sí. Sí, bueno, eso es, o sea, cuando estamos calculando, digamos, o sea, una variable, digamos, o sea, una regresión lineal simple, digamos, o sea, con una sola variable, digamos, o sea, con una sola variable explicatoria. Entonces, con el tema de los patrones, o sea, una de las cosas que hay que tener cuidado es que, o sea, de los residuos, o sea, es, por ejemplo, que no haya ningún patrón, digamos, o sea, esta es una recta de regresión donde yo calculo de los operarios de una empresa, bueno, o sea, en función de la antigüedad, cuánto es el plus de antigüedad que cobran, ¿no? Y como hay, digamos, o sea, a partir de los 24 años, o sea, ese es el tope de antigüedad que se paga, o sea, a partir, por más que crezcan los años de antigüedad, siempre van a cobrar el mismo monto, ¿sí? Eso es lo que está graficado acá. Y cuando eso yo grafico, o sea, los residuales, acá tengo un patrón clarísimo, o sea, fíjense, o sea, como este gráfico de residuales, o sea, a medida que aumenta, o sea, en el eje X, también aumenta en el eje Y, y después tenemos, o sea, como un patrón muy claro acá. Esto de alguna manera, ¿qué quiere decir? O sea, digamos que hay una alta colinealidad y digamos, o sea, en términos prácticos, o sea, que si bien hay una relación, digamos, que es lineal, que la podemos ver acá, de alguna manera, digamos, estas dos variables no están representando la misma cosa. ¿Sí? Entonces esto vendría a ser como una suerte de correlación espuria también, si se quiere. O sea, como volviendo un poco al principio. Porque de alguna manera, o sea, estamos representando lo mismo, pero de manera diferentes, si se quiere. O sea, los años de antigüedad, o sea, los años de permanencia de la empresa, con el valor que cobran por antigüedad. ¿Son dos cosas diferentes? Sí, son dos cosas diferentes. ¿Son independientes? No son independientes. Entonces, por eso tengo esta relación que es media espuria, y por eso hay que prestarle atención, digamos, o sea, no solamente, digamos, a los resultados de un modelo lineal, sino que también hay que prestar atención a los residuos de ese modelo, ¿sí? Que es por ahí la forma más sencilla de ver qué tan bueno es ese modelo o no, o si está, digamos, muy perturbado por otras cosas. Bien. Si yo quiero, digamos, agregar más variables en el modelo, por ejemplo, con el tema del género, digamos, en las variables explicatorias, o sea, le pongo un símbolo de multiplicación. ¿Sí? Entonces, acá lo que me va a decir, por ejemplo, digamos, estos coeficientes, o sea, de vuelta, tengo un coeficiente de intercepción diferente, fíjense ahora, o sea, un poco más alto. Los años de experiencia, o sea, van a ser mayores, o sea, va a ser menor, digamos, la curva, o sea, pero, digamos, cuando el género es igual a mujer,
digamos, el intercept es de 17.000 pesos menos. ¿Sí? Después en la semana les voy a grabar otro video, o sea, con regresión lineal múltiple, como para explicar mejor este tema. Pero lo que está tomando, digamos, o sea, acá en referencia, o sea, por el lado del género, como alfabéticamente hombre aparece antes que mujer, el cálculo está haciendo en referencia al género hombre, ¿sí? Pero por una cuestión alfabética nada más. Entonces, de vuelta, yo tengo un intercept que es más alto que antes, la pendiente que es un poco menos empinada, y digamos, y la diferencia de la mujer, o sea, es que digamos, el intercept para la curva de las mujeres, o sea, está más abajo, y la pendiente también está menos inclinada también. O sea, por cada año de experiencia que aumenta, o sea, el aumento es de 2.000 pesos. Y una pregunta, si es como en inglés, que es el contrario, como primero viene F de female, después male, ¿sería lo mismo? Claro, sería lo mismo, pero nada más que primero te va a calcular, o sea, te va a aparecer acá, en vez de, o sea, te va a aparecer gender male, o sea, en relación a gender female. O sea, R lo que va a tomar, digamos, o sea, como referencia va a ser lo que primero aparezca alfabéticamente. Entonces, de vuelta, hago los mismos gráficos y demás. Y puedo hacerlo vuelta. Acá uso otra librería, o sea que esta la voy a explorar un poquito más porque me parece mucho más específica para hacer cálculos de regresiones. Entonces yo, de mi nuevo modelo, o sea, de mi regresión lineal múltiple, digamos, o sea, tengo de vuelta los valores del intercept, de las pendientes, y acá un valor que hay que prestar mucha atención también, hay que prestar mucha atención, es el p-value. Que esto, o sea, lo que hace es internamente hacer una test de hipótesis para ver, o sea, si tiene significancia estadística el resultado, este estimado. Entonces, el límite va a ser siempre 0,05. Esto que aparezca en 0 es porque debe ser, no sé, un 0 de seguido de muchos ceros, entonces, digamos, no hay problema. Este en particular, o sea, que el género sea mujer, está muy cerca del límite, o sea, es 0,05, o sea, que no hay que poner las manos en el fuego. Pero este que experiencia, o sea, es mayor a 0,05, estadísticamente no es significativo. Así que bueno, ese sería todo hasta hoy. ¿Sí? Esto en la semana voy a volver a grabar la parte de regresión lineal múltiple, porque, o sea, yo, o sea, percibo a través del parlante, digamos, o sea, que hay una temperatura del otro lado, o sea, y como hasta creo que percibo, digamos, o sea, cómo está emergiendo el humo de sus cabezas. Sí. Así que, o sea, por hoy lo dejamos acá. Pero bueno, o sea, repasen, o sea, repasen toda esta presentación, hagan el ejercicio, o sea, prueben, o sea, también, o sea, con otras variables, o sea, pruébenlo también con datos que ustedes tengan, o sea, no sé, Emilio contaba, por ejemplo, que tenía, no sé, datos de beneficio y de satisfacción. Bueno, probá, o sea, con esto, o sea, poné, por ejemplo, en el eje Y, o sea, la satisfacción, en el eje X, no sé, el uso y demás, y fíjate que queda eso. Y traten de interpretar los resultados. Vayan al libro o sea, Ciencia de Datos, ahí se lo pongo en el chat, Ciencia de Datos para gente sociable. Después les busco también, si quieren, si tienen ganas, una página donde pueden descargar todos los libros de Adrián Paenza, que es un profesor de matemática argentino, digamos, o sea, que también, o sea, es muy reconocido por la divulgación de la matemática en general y de tratar de hacerlo accesible para todo el mundo. Que se pueden descargar todos los libros gratis, o sea, de una página de la Facultad de Ciencias Exactas y demás.
Pero, digamos, esto es, o sea, meterse, o sea, meterse, o sea, otras fuentes que pueden, escuela, otro es el libro vivo de la ciencia de datos, de Pablo Casas, que a Pablo lo vamos a tener en la última sesión, o sea, como especialista invitado de este mes. Así, bueno. Bien, y bueno, las consultas que tengan, o sea, por Slack, en el canal de auxilio, o sea, ahí pongan todo, y listo. ¿Sí? Consultas que quieran hacer en este preciso instante. 2 preguntas que quieran hacer. No, para mí me encantó la clase de hoy. Siento que es un antes y después, solo diciendo así. Siempre quise aprender estos temas, siempre me interesa mucho, entonces como que ahora empezar a ver que no es esta... Normalmente es como que uno te da miedo, parece que es mágica, uno de, uy, Big Data, estas cosas, y uno tiene miedo y digo, no, y después cuando ves, es esto, como que voy así, hago esto, entonces como ves cómo se hacen las cosas, y la verdad que muy interesante, me encantó. Bueno, me alegro mucho. Y acá es donde Creo que empezamos. ayudó mucho. Sorry. Creo que ayudó mucho que pongas los datos o sea, los conceptos en contexto en algo que en un área que todos entendemos también. Bueno, gracias. Gracias. Sí, es un poco el desafío, ¿no? O sea, tratar de no irme por las ramas con la estadística y tratar de entender, o sea, qué está pasando para poder explicarlo. Porque una cosa también es entenderlo, otra es explicarlo. Así que también es todo un desafío. Así que bueno. Hace muy poquito, Sergio, que me pasaste el curso de DataCamp de modelado de datos de recursos humanos, había otro también que estaba gratis, que ahora ya creo que no está, pero bueno, por si se vuelve a surgir, capaz que está bueno mirarlo, de cómo predecir la attrition rate de una empresa. Lo vamos a ver Y la trata semana que todo viene. de... Ah, genial. Trata Sí. todo de este tema, por eso. Sí, lo vamos a ver, o sea, la semana que viene eso. Con regresión logística. Sí. Voy a tratar de mandarles la semana, o sea, también cómo se hace el muestreo, porque o sea, vos cuando haces análisis predictivo, o sea, dividís, o sea, a tu conjunto de datos en entrenamiento y en test, o sea, sí, en training y en test, y bueno, voy a tratar de encontrar algo, o sea, que explique bien eso como para poder, digamos, para que no lleguen de cero, digamos, a la semana que viene. O sea, es más que nada el objetivo es ese. Pero bueno, no sé, David, o sea, bueno, Cata muy, muy perdida hoy, o sea. Hola, Sergio. Sigo un poco, no tan perdida, pero tengo que ponerme al día. Sí, vos, o sea, estás trabajando en Jobs, ¿no? Sí, en Jobs, correcto. Ok. ¿En qué parte? Estoy en el área de consultoría. Perdón, justo salí a la calle. Ah, bueno. No sé si se escucha, porque ya como estaba finalizando, ya Sí, pedí el no, Uber. está Pero sí, bien. estoy en Jobs, en el área de consultoría. Más o menos no pude ir al encuentro en la fecha que estuviste por Paraguay, pero desde ahí te sigo bastante y como Joya. me interesa el área, me anoté. Está bien, no, yo para que busquen, o sea, busquen problemas, digo, o sea, qué sé yo, como para poder aplicar esto, o sea, es muy sencillo, así, muy fácil de hacer, así, a medida que lo van haciendo, lo van entendiendo. Así que bueno, gente, o sea, seguimos en contacto por Slack, entonces, ¿les parece? Muchas gracias. Ya estoy esperando el material. Sí, ya en 32 segundos, o sea, le hago una modificación y lo empiezo a subir. Perfecto, mil gracias. No, de nada. Buen fin de Gracias. semana a todos. Gracias, Sergio. Buen fin, Chao, nos vemos. gracias. Semana. Chao, chao. Chau. Chao.